Iglesia, yo le coloqué a este mensaje: necesitamos una llenura del Espíritu Santo de Dios para que mi corazón esté encendido. Amén. Yo necesito una llenura del Santo Espíritu de Dios para que mi corazón arda como está esa imagen. Yo necesito ser llenada del Santo Espíritu de Dios para mantener un corazón encendido por Dios. Aleluya. Y yo quiero hablarte un poco, iglesia, de David. Voy a iniciar de esta forma hablándote un poquito de él, y luego me voy a trasladar a hablarte un poquito de Jesús con sus discípulos. Y empiezo de esta forma, iglesia. Jehová Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí. ¿Para qué lo envía ahí Jehová? Para que ungiera a David como rey. Y esto es lo que acontece. Te voy a leer un poquito lo que acontece. Amén. Jehová Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí. Amén. Porque él iba a ungir ahora a David como rey. En primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6, dice de esta forma: y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿quién? El profeta Samuel. Dice que él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Amén. ¿Qué dijo Samuel? De cierto delante de Jehová estás ungido. Amén. Aquí yo veo claramente que como el profeta Samuel, amén, viendo el parecer de Eliab, alto, probablemente guapo, amén, lo vio por fuera, dijo: este es. Amén. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. O sea que Eliab era ¿qué? Apuesto, era guapo, alto, porque dice que no viera ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, iglesia. Amén. Dios no mira lo que tú y yo miramos. ¿Qué miramos tú y yo, iglesia? Nosotros miramos apariencia. Nosotros miramos físico. Nosotros miramos ¿qué? Ana, lo externo. Aleluya. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga: Jehová Dios mira el corazón. ¿Qué mira Jehová Dios? Tu interior, iglesia, tu corazón, tus intenciones. Eso es lo que ve Jehová Dios. Y el profeta Samuel a primera vista se había dejado llevar por Eliab, guapo, alto, y dice: este es. Pero no era el que había visto Dios, no era el que le había agradado a Dios, porque él estaba buscando ¿qué? Corazón. Él estaba buscando ¿qué? Las intenciones. Él estaba buscando ¿qué? Lo interno. Entonces llamó Isaí. Acuérdense que Isaí era el papá de todos estos muchachos. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante del profeta Samuel también, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos suyos delante del profeta Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a este. Amén. Hizo pasar ¿a qué? A los 7. Y ninguno de estos 7 que él había hecho pasar era el que Jehová estaba buscando. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel:
a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Amén. Entonces el papá Isaí envió por él y lo hizo entrar. Y dice que este muchacho era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová Dios dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué le dijo? Úngelo, porque este es. Familia, era el que estaba atrás apacentando ovejas. Amén. El papá ni le presenta a los 7. Ese lo tenían por allá, como allá, olvidado, como que ni existía. Y mire lo que dice el versículo siguiente: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Qué hizo? Lo ungió. Amada familia, yo siento que con esto el Señor lo puso como en un alto, en un prestigio. Lo ungió delante de ellos. Lo tenían en poco, iglesia. Y desde aquí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Quién vino sobre David? Diga conmigo: el Espíritu de Jehová Dios vino sobre él. Iglesia, cuando yo leía esto, en mí saltó algo tan fuerte. Cuando yo leí: el Espíritu de Dios vino sobre él. Iglesia, yo leía un poquito la vida de David. Iglesia, yo decía: poderoso. Porque desde que el Espíritu de Dios vino sobre David, amén, él fue sacado, iglesia, de apacentar ovejas para ir al palacio. Amén. ¿Desde cuándo? Desde que fue ungido, desde que el Espíritu de Dios vino sobre su vida. La vida de este muchacho cambió completamente, de apacentar ovejas al palacio. Amén. Yo leía la vida de él y wow, a este muchacho lo habían mandado a buscar para que tocara el arpa en el palacio al rey Saúl. Recuerden que el rey era Saúl y a él lo mandaron a buscar, iglesia, para tocar el arpa. Yo decía: wow, ¿y quién le dio esa gracia a él para tocar esa arpa, pastora? Yo decía: cuando el Espíritu de Dios vino sobre ese muchacho, vino un poder inigualable. Sobre ese muchacho vino sabiduría. Sobre ese muchacho vino gracia, porque dice que halló gracia con el rey Saúl. Amén. O sea, sobre él vino, iglesia, un poder cuando el Espíritu de Dios vino sobre David. Yo decía: yo necesito, pastora, que el Espíritu de Dios venga sobre mi vida como nunca antes. Yo necesito el poder de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios. Iglesia, y si yo sigo leyendo, ahorita voy a leerle los versos bíblicos, pero si yo sigo leyendo, este muchacho le cortó la cabeza a Goliat. ¿De dónde sacó esa valentía? ¿De dónde sacó ese poder? ¿De dónde sacó ese denuedo? Dígale: del Espíritu de Dios. Iglesia, y fue colocado rey de Israel por la gracia de mi Dios. Y todo esto pasa desde que, diga, el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que, iglesia, yo hago una demanda en esta noche para que el Espíritu Santo de Dios venga como nunca antes sobre mi vida, iglesia. Porque si la vida de David cambió de esta forma y todos esos atributos vinieron sobre él, iglesia, yo quiero más que nunca anhelar el Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Aleluya. Gracias, mi Jesús. Iglesia, en primera de Samuel 17:14, le voy a dar unos versículos rapidito como para que usted tenga un poquito de conocimiento. Dice que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Acuérdense que Dios lo había desechado por desobediente. Y dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ya? Entonces, en primera de Samuel 16:18 dice que un criado, entonces uno de los criados
respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, o sea, tocar el arpa. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más glorioso, y Jehová está con él. Poderoso. Amén. Mire, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, la gente que nos rodea va a tener que hablar, porque se van a dar cuenta, aleluya, que usted está lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo este criado sabía que Jehová estaba con él? ¿Cómo sabía que tocaba? ¿Cómo sabía, aleluya, que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras? Porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Santo. Oh, aleluya, Padre. Iglesia, cuando el Espíritu de Dios está sobre un hombre, se nota. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está sobre un hombre, se nota. Ese hombre es apasionado por Dios. Ese hombre es valiente. Ese hombre en todo lo de la iglesia quiere estar. Usted no ve a ese hombre apagado. ¿Por qué? Porque carga el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Sigo leyendo. Iglesia, después de esto yo leía cómo la valentía de este muchacho le corta la cabeza a Goliat. Y se lo voy a leer en 1 Samuel 17:26. Y ahí leo un poquito. Entonces dice que habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo me lo imagino, ese hombre tenía una gallardía, iglesia, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mira, cuando el Espíritu de Dios está sobre un hombre, no cabe cobardía, no cabe miedo, iglesia. Así que si de pronto tenemos algo por ahí, aún tenemos que demandar mucho más del Espíritu Santo de Dios. Santo. Y él le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí. Eso está en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire esa seguridad, mire esa gallardía, mire esa valentía, iglesia, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, todo esto acontece. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Iglesia, qué poder el de este hombre. Yo tengo mucho que aprender de él, pero ¿qué reposaba sobre él? Diga, el Espíritu Santo de Dios estaba con David. Estaba Dios con él, iglesia. Asegúrate que Dios está contigo,
que estás lleno del Santo Espíritu de Dios, iglesia. Porque cada una de las cosas que hoy yo voy a mencionar te van a acontecer en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, y después de esto, si usted sigue leyendo, David es colocado como rey de Israel. Y esto le habló un poquito a los jóvenes el sábado. Él solamente hacen colocarlo como rey de Israel. ¿Y qué es lo primero, pastores? Que a él le arde en el corazón traer el arca de la presencia de Jehová cerquita de él. Yo leí un poco y yo siento que David estaba incómodo de que él estuviera en su ciudad, muy cómodo, en su casa amueblada y de todo, y el arca de Jehová, ¿dónde estaba? Milagro, lejos por allá. Y él dijo: no, voy a traer el arca de la presencia de Jehová cerca de mí. Era un hombre que amaba la presencia, adoraba la presencia, la quería cerca de él. Porque cuando yo estoy llena del Espíritu Santo de Dios, yo quiero la presencia cerca. Yo quiero estar más llena de Dios. Yo quiero demandar más de él. Yo no quiero saber de más nada, solamente llenarme y llenarme y llenarme de la presencia de Dios. ¿Qué observaba yo en este muchacho? Escribió poemas. Le decía yo a alguien el jueves: si usted busca en la Biblia, el único te amo, oh Jehová, castillo mío, roca mía, fue David. Iglesia, imperfecto, porque cometió pecados capitales, mató y adulteró. Pero ¿sabe qué? Se arrepintió. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Entonces, David siente la necesidad de traer el arca de la presencia de Dios a la ciudad de David, que era donde él vivía. Voy a leerte un poquito en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad donde él estaba, que se llamaba la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Iglesia, yo decía, es dador. Porque cuando tú estás lleno del Santo Espíritu de Dios, tú das. Usted no es duro, usted no piensa, usted se siembra en el reino. Amén. O sea, usted se despoja. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre una iglesia, uno le da el reino, uno bendice, uno ayuda a su hermano. Amén. Él lo hizo. Trayendo el arca, ese hombre venía contento, les dije el sábado, feliz. Y cada paso que daban X kilómetros sacrificaba ofrenda a él. Amén. Glorioso. Esto me enseña tanto a dar, a no medirme con mi Dios. Pero ¿qué pasa? Este hombre conocía a Dios. Y a este hombre no le faltó nada, pastora. Este hombre tuvo, pero tuvo muchísimo, muchísimo, iglesia, muchísimo. Sigo leyendo. Entonces él sacrificó buey y carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza. ¿Qué hacía, iglesia? Este hombre danzaba, este hombre bailaba, aleluya, delante de Jehová. Y estaba David vestido con éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. O sea, iglesia, que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de nosotros, no cabe tristeza. Usted vive alegre, usted vive gozoso, usted vive bailando. Cuando aquí hay adoración, cuando aquí hay alabanza, aleluya, yo levanto mis manos, yo brinco, yo salto, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de nosotros. Iglesia, y este hombre danzaba con júbilo,
con sonido de trompeta, sacrificaba, amén, bueyes, sacrificio hacía por Dios. Y sigo leyendo. Entonces, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Amén. Su esposa, iglesia, lo menospreció, porque el hombre venía dando algarabía, el hombre venía saltando, el hombre venía bailando, adorando a Jehová. Amén, porque eso es lo que hace un hombre cuando el Espíritu de Dios está sobre uno. Aleluya, pero ella lo menospreció, lo vio en poco. Y en 2 de Samuel 6:22, él le responde: y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo tus ojos. O sea, si ahora me estás viendo desde la ventana, ahora lo voy a hacer al frente tuyo. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre un hombre, iglesia, a nosotros no nos importa pena, a nosotros no nos importa vergüenza. A mí no me importa quién me vea o quién no me vea. A mí no me interesa qué opinan los de afuera. Pero yo alabo, yo adoro, yo me gozo. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Iglesia, porque cuando tú sabes quién te eligió, quién te escogió, iglesia, no hay infierno, no hay diablo, no hay problema, no hay circunstancia que te haga retroceder o que apague el fuego que hay en tu corazón. Te lo voy a volver a repetir, iglesia, porque cuando tú sabes quién te eligió, quién te escogió, no hay infierno, no hay diablo, no hay problema, no hay enfermedad, no hay circunstancia para que tú retrocedas. Por eso que tú tienes que saber a qué Dios tú le sirves, quién es tu Dios, qué ha hecho por ti. Iglesia, en lo muy personal, yo siempre recuerdo dónde yo estaba y hasta dónde Dios me ha traído. Amén. Siempre lo digo, qué yo era antes y por la pura gracia de Dios, donde yo estoy hoy. Cuando no me atrevía antes a hacer nada, todo lo que Dios ha hecho con uno, iglesia. Pero eso es cuando tú vives agradecido, cuando tú vives recordando, cuando tú tienes una relación con Dios, iglesia. No hay nada que te tumbe, tú no te puedes rendir, tú no puedes retroceder. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida, iglesia, no hay infierno que te haga retroceder. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ahora quiero hablarte un poquito, iglesia, aleluya, de cómo el poder del Espíritu Santo nos transforma. O sea, el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar en lo que era y en lo que ahora, cuando estamos llenos de Él, Él puede hacer. Y mire, te voy a llevar una escritura. Aleluya. Antes de llegar, porque voy a leerle un poquito de Hechos, quiero demostrarte lo victorioso que eran los discípulos. Y mi Jesús lo manifestó. Victorioso por fe. Amén. Como eran incrédulos. No tenían realmente la revelación de quién era Jesús. Y quiero demostrarte como un malestar que manifestó mi Jesús en un pasaje. Vámonos a Marcos para que ustedes vean el poder que tiene el Espíritu Santo, el poder transformador. Aleluya. Marcos 9, versículo 19.
Jesús les dijo, yo tengo otra acá traducción, Nueva Traducción Viviente creo que tengo yo acá. Mire, Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Amén. ¿Con quién manifestó esto Jesús? Con los discípulos. Amén. ¿Por qué manifestó esto? Él llega a un lugar, familia, y escucha un alboroto, una algarabía. Y era que sus discípulos no pudieron sacarle un demonio a un muchacho que estaba endemoniado. Amén. Y su papá, cuando ve a Jesús, le dice: tus discípulos, esa era la algarabía que peleaban, tus discípulos no pudieron sacarle el demonio al muchacho. Entonces fue cuando Jesús dijo: tráiganmelo, tráiganme al muchacho. Aleluya. Pero ¿qué él manifestó antes? Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Te estoy poniendo ahorita el antes. Vamos a ver el después. Qué poder cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre o una mujer. Entonces, en Juan 20:19, tengo acá Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor de esta forma. Aquí, después de resucitar, mi Señor visita a los discípulos. ¿Ya? Mi Señor muere, al tercer día resucita y va y los visita donde ellos están. Que es lo que te quiero leer. Juan 20:19, este domingo, al atardecer, los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos, con las puertas bien cerradas. Ellos estaban reunidos, iglesia, con las puertas bien cerradas, porque tenían, ¿qué? Miedo. ¿De quiénes tenían miedo, iglesia? De los líderes judíos religiosos. ¿Por qué? Iglesia, había empezado una persecución con los discípulos de Jesús, porque los líderes religiosos no querían que se siguiera hablando de Jesús, no querían que se siguiera expandiendo el evangelio, no querían que se siguiera hablando de él. Aleluya. Entonces los discípulos estaban, ¿qué? Encerrados, con miedo. Y ahí llega Jesús. ¿Me sigue? Amén. Y entonces de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos y le dice: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Dice que mientras hablaba, le mostró la herida de sus manos y del costado, y ellos se llenaron de alegría. Una vez más les dijo: paz sea con ustedes. Ahora, como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. ¿Qué les dijo, iglesia, a sus discípulos? Ahora yo le digo a la iglesia. Jesús le dijo: como el Padre me envió a mí, amén, el Padre lo había enviado a él. ¿A qué, iglesia? A sanar. Amén. A liberar. ¿A qué más lo había mandado? A predicar la palabra, a establecer el reino, a expandir el reino. Amén. Ahora él está diciendo: así como el Padre me envió a mí, ahora sí yo los envío a ustedes. Amén. Él estaba como delegándole una responsabilidad, le estaba dando una autoridad. Así como el Padre me envió y yo hice ya mi papel, ahora le toca a ustedes ir y hacer lo que yo hice. Y aún mejor, dice la palabra, aún cosas mayores haríamos que él. Y entonces sigo leyendo. Aleluya. Iglesia, entonces en el 22, entonces dice que sopló sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los discípulos. Y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Iglesia, ¿qué hizo cuando se reunió con ellos? Sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Iglesia, para mí esto era una antesala de lo que estaba por ocurrir en los hechos.
Entonces les dijo: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Le estaba delegando autoridad, le estaba delegando poder, iglesia. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Voy a leerte, sigo leyendo un poquito. Ya en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual le dijo que habían oído de él. Porque Juan ciertamente, iglesia, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le comunicó a ellos. En Hechos 1:8, él les dijo: pero recibiréis, ¿qué? Diga conmigo, poder. ¿Qué le dijo? ¿Recibiréis qué? Poder. Ayúdame allá. ¿Recibiréis qué? Poder. Iglesia, y cuando yo dije la palabra poder, aleluya, sobre mí venía. La palabra poder tiene una connotación tan grande, tan amplia. Iglesia, yo decía: ¿y recibiréis qué? Poder. ¿Y qué es poder? Recibiréis fuego, recibiréis autoridad, recibiréis denuedo, recibiréis valentía, recibiréis revelación, recibiréis amor, recibiréis sabiduría. Poder. ¿Y recibiréis qué? Poder, iglesia, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Él les dijo: sobre ustedes. Aleluya. Y me seréis ¿qué? Testigos. Le dijo que aparte de recibir poder, me serán ¿qué? Testigos. Iglesia, porque cuando un hombre y una mujer de Dios está lleno de poder, eso no se puede ocultar, pastora. No se puede ocultar. Le seremos testimonio donde vayamos, iglesia. En sus trabajos, en sus universidades, en el barrio, en Potrero, en La Pintada, en La Madera. Iglesia, usted será testigo donde usted vaya. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, recibiréis poder. Aleluya. Gracias, Padre. Y me seréis testigo, les dijo a ellos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. En Hechos 1:14, miren cómo estaban ellos. Pero estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacían ellos, iglesia, reunidos? Estaban, ¿qué? Diga conmigo, orando y rogando. Iglesia, ellos no estaban jugando. Ellos no estaban jugando a la iglesia, ni jugando a ser cristianos, ni jugando absolutamente a nada, iglesia. Ellos estaban enfocados, orando y rogando. Ellos estaban enfocados en esperar recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que, iglesia, enfoquémonos a orar, a rogar. ¿Qué? Unánime, 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 para que el poder del Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros como nunca antes. Iglesia, ellos estaban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sigo leyendo en Hechos 2, versículo 1. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban que todos unánimes, en un solo sentir. Estaban todos, iglesia, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Iglesia, no te asombre que en cualquier momento aquí, en los miércoles de oración, venga un viento recio y los cautive. Amén, que los llene, que los cambie como nunca antes el poder de Dios venga. Iglesia, ellos estaban ¿qué? Orando, rogando, buscando, unánimes.
Iglesia, así que a mí no me asombra que en cualquier momento, aleluya, ese soplo del Espíritu Santo pueda venir como nunca antes sobre un miércoles de oración en este lugar. Yo le decía algo a la pastora el miércoles y le dije: pastora, aquí hay avivamiento. ¿Por qué? Porque en un servicio de oración, iglesia, la gente lucha para ir a un servicio de oración, porque la carne no le gusta orar. Y esto estaba lleno el día miércoles que yo estaba aquí. Yo le dije: aquí hay avivamiento. Aleluya. Gracias, Padre. Y entonces, iglesia, ellos estaban ¿qué? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas. Prepárese, que el que no habla en lengua va a hablar en lengua. Iglesia, haga una demanda de esas lenguas angelicales. Los miércoles de oración, abra su boca, empiece a pedirle al Espíritu Santo: yo quiero hablar en lengua, revélame esas lenguas. ¿Qué dicen esas lenguas? Anhélelo, pídelo, iglesia. Aleluya. Santo. Y se le repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Iglesia, después de esto, para hacerle un resumen, después de esto la gente se burlaba. ¿Qué hacen estos locos hablando esas lenguas? Y empezaron a burlarse porque ellos empezaron a hablar, amén, en esas lenguas angelicales. Aleluya. Pero luego Pedro, diga Pedro, se pone en pie y deja muy claro a todos los que se burlaban, hablando la palabra de Dios. Iglesia, el hombre de Dios se para y para la burla y empieza a hablarle a ellos con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios había venido sobre ese hombre. Amén. Si yo busco lo anterior que yo les dije al principio, ¿qué les dijo Jesús? Gente que sin fe. ¿Qué le dijo? Estoy cansado ya de andar con ustedes. O sea, ellos no se les había revelado aún ni Jesús real, probablemente ni sabían realmente si verdaderamente él era el Mesías o no. Amén. Todavía ustedes ven un Pedro, si leen, que lo niega, que le dijo que lo amaba, que nunca lo negaría y de todo. ¿Y qué hizo el hombre? Lo negó. Pero ahora aquí el hombre se para, amén, y le da un stop, un momento a los que se estaban burlando. ¿Por qué? Valentía. ¿Por qué? Denuedo. ¿Por qué? Sabiduría. ¿Por qué? Revelación. ¿Por qué? Poder. Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, había venido sobre este hombre de Dios, iglesia. Y les digo, santo, y se mandó un mensaje ese día. Ya no era el mismo Pedro que yo había leído antes. Ya no eran los incrédulos, ya no eran los miedosos, aleluya, ahora eran los valientes de Jesús, aleluya, ahora la gente con denuedo, ahora la gente con poder, amén, aleluya, santo, gracias Jesús. Así que iglesia, en Hechos 2, y ya voy casi terminando, en Hechos 2 versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra, ¿ya? ¿Qué hicieron? Se empezaron a burlar de las lenguas. Esa gente hicieron un reguero y él se para y le habla la palabra. Pero a consecuencia de esa palabra de avivamiento, porque yo le digo palabra de avivamiento, miren lo que sucede. Santo, así que los que recibieron su palabra, iglesia, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, pastora, 3,000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina. O sea que perseveraban. Ellos no se rendían, ellos no echaban para atrás. Ellos se quedaban ahí perseverando en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, ¿qué? Uno con otro. En el partimiento del pan y en las oraciones.
Y dice que sobrevino temor a toda persona. La palabra de Pedro trajo ¿qué? Temor a las personas. Porque quien trae convicción es el Espíritu Santo de Dios. Lo decía el pastor el día jueves. Él habló un poquito de esto el día jueves en Penonomé. Aleluya. Entonces sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Santo Espíritu de Dios. Así que ellos empezaron a hacer maravillas, señales. Y todos los que habían creído, iglesia, estaban juntos. Estaban en un mismo sentir. Ay, no había pelea uno con los otros. Ay, no había de que, ay, que este me ofendió y yo no me siento al lado de él. Ay, no, porque es que a mí no me llama. Hermano, eso no existía. Esa gente estaba llena del Espíritu Santo con un objetivo. Y era establecer el reino. Era expandir el reino. Porque gracias a ello el día de hoy tenemos evangelio, tenemos ejemplo, tenemos palabra. No hay excusa. Santo. Gracias, mi Jesús. Y entonces todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, iglesia, todas las cosas. Dice que y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es lo que yo te digo. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y estamos llenos, iglesia, a mí no me va a importar dar lo que yo tengo que dar para el reino de Dios. A mí no me va a importar. Yo me voy a sembrar. Voy a dar aún lo que yo tengo cuando estemos rebosando, llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, ellos no medían, vendían sus casas, sus carros, sus terrenos para expandir el reino, iglesia. Pero ellos estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero llegar ahí, iglesia. Y sigo leyendo. Dice que y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, iglesia, y sencillez de corazón. Había sencillez, había humildad uno con los otros, había amor, había paciencia, había compasión. Y dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, había llegado un avivamiento a la vida de los apóstoles. Iglesia, cuando tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo, un avivamiento tiene que llegar a nuestras vidas. Eso se tiene que ver. Eso, como decía el título, va a arder. Vamos a estar encendidos por Dios. Iglesia, el mundo no nos va a aguantar porque va a haber un avivamiento. A estos apóstoles no lo aguantaron después de que fueron llenos del Espíritu Santo. A ellos no había quien los detuviera. Cárcel no los detuvo. Aleluya. Nadie, líderes religiosos no los detuvo porque ellos estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios, iglesia. Aleluya. Iglesia, y había un avivamiento en la vida de los apóstoles. Ellos estaban en fuego, ellos estaban ardiendo, ellos estaban apasionados, iglesia. Amén. Por expandir el reino de Dios. Eso pasa cuando yo estoy llena del Espíritu Santo. Iglesia, la revolución inicia conmigo. El avivamiento inicia conmigo. Y cuando yo estoy revolucionado y cuando yo estoy avivado, yo avivo a otro, yo revoluciono a otro, yo revoluciono a este pueblo, yo revoluciono donde yo voy, yo hago la diferencia donde yo voy, yo influyo donde yo voy, porque estoy llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esto pasó con ellos. Santo. Gracias, mi Dios. Sigo, paro. Santo. Voy a leer rapidito esto, que esto está glorioso, Santo Padre. Hechos capítulo 4, versículo 1.
Mire lo que pasó en esto. Mire, escuche esto. Dice que, voy a leerle así un poquito rápido para que usted vea lo glorioso. Dice que hablando ellos al pueblo. ¿Quién le estaba hablando al pueblo? Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Iglesia, los feos estaban bravos. ¿Por qué estaban bravos? Porque estaban los hombres predicando el evangelio. Estaban los hombres hablando, amén, de la resurrección de Cristo. Y estaban los hombres, esos que echaban chispa. Porque estaban los apóstoles estableciendo, llevando la palabra, iglesia. Así que no importa el que se ponga bravo aquí en Potrero. Usted no debe llevar la palabra, iglesia. Santo. Aleluya. Y entonces vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice que resentidos de que enseñasen al pueblo, estaban bravos porque le estaban enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice que y le echaron mano, ya lo agarraron y lo pusieron en la cárcel. Iglesia, vio que hay que pagar un precio. A ellos los metieron en la cárcel por andar predicando y evangelizando como hacemos nosotros. Había persecución en ese tiempo, iglesia, y la persecución viene. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de verdad quién está lleno y quién no está lleno del Espíritu Santo. Así que dile al que está a tu lado, mejor, dígale, mejor que te prepares. Santo. Y entonces, iglesia, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿A quién? A Pedro y a Juan, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído y creyeron, y el número de varones era, ya no era 3,000, pastor, ahora eran 5,000. Iglesia, había un avivamiento. Había un avivamiento. Santo. Entonces aconteció el siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los feos. Dice que poniéndolo en medio le preguntaron, ¿a quién? A Pedro y a Juan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Iglesia, le estaban cuestionando porque ellos habían sanado a un cojo, ¿ya? Y estaban que ardían. Dice que en qué nombre ellos habían hecho eso. Por eso lo metieron en la cárcel. Aleluya. Entonces, sigo leyendo. ¿Con qué potestad o en qué nombre ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba qué? Lleno del Espíritu Santo. Pedro no estaba lleno de carne, amén, ni de chuletita, nada de eso. Él estaba lleno de lo espiritual, lleno del Espíritu Santo. Y les dijo, ¿y qué? Y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. O sea, el que los confrontó, los sanamos. ¿Y qué? Los sanamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué? Métanos presos. ¿Y qué? Santo. Aleluya. Santo. Gracias, mi Dios. Entonces Pedro dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Y en ninguno, se lo dejó bien claro, iglesia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La salvación viene a través de Jesús. Y lo vamos a seguir predicando.
y lo vamos a seguir llevando a las calles. ¿Y qué? Entonces, sigo diciendo aquí. Entonces, viendo, escuchen, miren lo que ellos vieron, lo feo, lo que vieron. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y eran hombres antes del vulgo, o sea, no tenían estudio, eran iletrados. Aleluya, se maravillaban. Hasta los feos se maravillaron. Iglesia, aún nuestros enemigos se van a maravillar cuando nos vean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Sigo leyendo. Gracias, mi Dios poderoso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tuvieron que reconocer que eran discípulos de Él. Tenían que reconocer que habían estado con el Maestro. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no pudieron decir nada en contra. ¿Qué iban a decir si ya lo habían sanado en el nombre de Jesús? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazámoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, que los feos no les bastó meterlo en la cárcel, lo iban a soltar, pero dijeron, vamos a amenazarlo, porque si lo amenazamos, ellos no van a hablar más de Jesús. Y llamándolo, le intimaron que en ninguna manera lo intimidaron, hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pedro y Juan? Hagan lo que les da la gana, pero el que me manda a mí es Jesús. Yo obedezco a mi Jesús. Yo hago lo que mi Jesús diga y punto. No me interesa que me amenace, no me interesa que me digas lo que me estás diciendo, pero yo voy a seguir expandiendo el reino de Dios. Iglesia, pero eran gente que llenas del Espíritu Santo. Iglesia, ya estos hombres no eran los mismos. Digan conmigo, ya estos hombres no eran los mismos. Estos hombres habían cambiado porque estaban llenos del Espíritu Santo. Había llegado una revolución, había llegado un avivamiento a su vida, iglesia. Por eso, mire, de hoy en adelante, iglesia, yo no sé. Amén. Pero yo tengo que volverme loca anhelando al Espíritu Santo, porque yo quiero poder. Yo quiero de nuevo. Yo quiero esa valentía. Iglesia, yo quiero aún ese verbo, esa revelación que tenían ellos para llevar el mensaje de Jesús a donde Él quiere que yo lo lleve. Yo necesito al Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, iglesia, yo te digo seriamente, Efesios 4:24, vestido, iglesia, del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de verdad. Iglesia, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Iglesia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, iglesia, para la necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Y mire lo que dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado, hermano, dígale, levántelo, hermano, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, a veces lo contristamos. Amén, Él se contrista. El día jueves el pastor decía cosas poderosas.
y me recordaba un libro que estaba leyendo. Y lo busqué y no lo encontré. Pero yo recuerdo que yo leía de ese libro que el Espíritu Santo de Dios, y lo decía el pastor el día jueves, es una persona como tú y como yo. Amén. Iglesia, que Él siente. Amén. Él tiene sentimientos como tú y como yo. Hay cosas que a veces a nosotros nos molestan. Hay cosas que a nosotros nos lastiman. El Espíritu Santo es igual. Amén. Yo leía sobre un hombre de Dios, no recuerdo su nombre, que cuando él se levantaba, iglesia, o sea, él tenía una relación tan estrecha con el Espíritu Santo que iba, un ejemplo, se sentaba en el parque a hablar con el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué hacemos hoy, Espíritu Santo? O sea, él era socio del Espíritu Santo. Amén. Y entonces a veces nosotros nos damos el lujo de contrictarlo. Hermana Karen, pero ¿cómo lo contrictamos? Te voy a decir cómo lo contrictamos. Aleluya. Quítese de vosotros toda amargura, iglesia. Enojo. Iglesia, ira. Gritería. Maledicencia. Y toda malicia. Quítese de nosotros, iglesia, todo lo que puede contrictar al Espíritu Santo. Amén. A veces tu indiferencia lo contricta, tu frialdad lo contricta, nuestras malas palabras y actitudes lo contrictan. Amén. Entonces, si yo quiero vivir llena y que ese fuego, amén, esté en mí, yo no puedo contrictar al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué verso me venía, iglesia? Arrepentíos. Es necesario. Arrepentíos y qué, y convertíos. Y usted dirá, hermana Karen, pero si yo soy cristiana y que me voy a arrepentir, me voy a convertir, si ya lo recibí. Iglesia, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Yo decía, Señor, me arrepiento. Quiero convertirme de nuevo, quiero empezar de nuevo. Para que vengan, ¿qué? Tiempo de refrigerio sobre mi vida, tiempo de descanso sobre mi vida, para que el Espíritu Santo vuelva a venir como nunca antes sobre mi vida, iglesia. Pero nos toca también arrepentirnos. Amén. Así que desde hoy salgamos ahorita con otra perspectiva. Si yo tengo que aún en el resto de lo que estamos orando pedirle perdón, porque hay una actitud que lo ha contrictado, lo vamos a hacer. Amén. Para que seamos, ¿qué? Llenos de ese poder que yo anhelo. Porque lo anhelo, iglesia. Yo lo anhelo. Yo necesito tener esa valentía que tenían esos apóstoles. Yo necesito tener ese vulgo que ellos tenían, esa forma de hablar. Amén. Yo necesito tener esa revelación y esa sabiduría que los apóstoles tenían. Aleluya. Iglesia, y aquí termino. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Cierra sus ojos ahí donde usted está.